En los días antiguos, cuando el cielo aún no se había divorciado de la tierra, existía un secreto que solo los vientos conocían. Una montaña que no pertenecía a ningún reino, ni a los hombres, ni a los dioses, ni siquiera al tiempo. Una montaña que no se alzaba entre otras, ni echaba raíces en un continente. No estaba en los mapas, no respondía a brújulas, no proyectaba sombra. Solo aparecía una noche cada siglo, bajo una luna que no tiene nombre. Una luna que no es la que vemos, sino una más antigua, una que observa desde más allá del tiempo, y que, al despertar, abre la grieta entre los mundos. Aquella noche no era como las demás. Los animales callaban, las estrellas titilaban con miedo, y quienes soñaban con una escalera de obsidiana, que cortaba el cielo como una herida abierta. Se dice que los elegidos por la montaña no lo sabían, que no eran reyes ni sabios, ni héroes de leyenda, sino gente común que, de pronto, sentían un eco interno, una resonancia que los empujaba a caminar sin entender por qué. Dejaban sus aldeas, sus hijos, sus nombres, y se perdían entre bosques que no existían antes de esa noche. Cruzaban tierras donde los relojes se rompían, y los árboles susurraban secretos de otras eras. Hasta que, al fin, la veían. No era imponente por su tamaño, sino por lo que evocaba. Un pilar oscuro, perfecto, una presencia imposible. Y en su base, una escalera, tallada en obsidiana negra, una piedra que no era piedra, sino memoria sólida. No todos se atrevían a subir. Algunos lloraban, otros rezaban, muchos huían. Pero quienes subían, dejaban de ser lo que eran. Peldaño tras peldaño, sus recuerdos se despegaban del cuerpo. Los rostros de quienes amaron, los errores que cometieron, las promesas rotas. Todo flotaba a su alrededor como polvo de estrellas, hasta que llegaban a la cima, donde no había trono, ni dioses, ni castigos, solo un espejo, no uno de cristal, sino una superficie líquida, que respiraba, que esperaba. Quien se paraba frente a él no veía su rostro, sino su alma, y no una sola, sino 3 versiones: la que fue, la que es, y la que será. Era un juicio sin palabras, un oráculo que no hablaba, un castigo sin látigos, una verdad desnuda, cruel por su claridad. Algunos caían de rodillas, otros reían como locos. Muchos saltaban al vacío, porque preferían el abismo antes que seguir viviendo con lo que habían visto. Porque hay reflejos que no pueden olvidarse, y cargas que ni el alma más fuerte puede llevar. Pero algunos, los pocos, bajaban, callados, transformados, con la mirada hundida en otros planos. No hablaban, no explicaban, solo volvían, y al volver, el mundo los sentía distintos. Donde pisaban, germinaba la verdad. Donde miraban, los corazones temblaban. No fundaban templos, no escribían libros, pero quienes los escuchaban, recordaban algo, como si una parte olvidada de sí despertara. A esos pocos los llamaron muchos nombres. Los que vieron, los tocados por la noche, los hijos del espejo. Pero ellos nunca reclamaron título alguno, porque sabían que la montaña no era un lugar, era una promesa, y esa promesa aún aguarda. Cada 100 años, cuando la luna sin nombre vuelva a surgir, la montaña se alzará de nuevo, invisible a los ojos del mundo, pero visible para el alma que esté lista. Y tú, sí, tú que escuchas esto, ¿sabrás reconocer el llamado? ¿O seguirás durmiendo mientras la noche te susurra? Porque hay lugares que no se encuentran con los pies, sino con el corazón. Y hay juicios que no los dictan los dioses, sino el reflejo de tu ser más profundo. Se dice entre los ancianos que esa montaña no siempre fue un misterio, que hubo un tiempo, cuando los elementos aún discutían entre sí, en que la montaña estaba presente, fija, tangible, y que los antiguos le llamaban el Yontaar, el portal silencioso. No era un lugar de castigo, sino de transfiguración. Los antiguos sabios ascendían no para juzgarse, sino para comprender el tejido de lo que eran, y recordar por qué vinieron al mundo de los hombres. Pero algo ocurrió, una guerra no entre pueblos, sino entre vibraciones, entre la memoria y el olvido. Los relatos hablan de un ser sin forma, un espíritu de interferencia nacido del miedo colectivo, un parásito de luz quebrada, una sombra que no devora, pero que desvía. Ese ser, que no tiene nombre,
porque nombrarlo sería invocarlo. Quería destruir la montaña. No podía, así que la cubrió con una niebla, que envolvía el alma de los hombres. Y entonces, la montaña desapareció del mundo físico, pero no del plano interior. Desde entonces, solo se deja ver una noche cada siglo, cuando la niebla se disipa por un instante, bajo la luna sin nombre, una luna anterior al exilio de la memoria. Las leyendas más ocultas hablan de un hombre, el primero en mirar el espejo y sobrevivir. No tenía nombre, o quizás su nombre fue olvidado para protegerlo. Se dice que era un esclavo, un hombre sin tierra ni linaje, pero dentro de él ardía una llama, que ni los castigos ni el tiempo pudieron apagar. Una noche, sin saber por qué, abandonó su aldea. Caminó durante días guiado solo por el temblor de su pecho, y cuando llegó a la montaña, ella ya lo esperaba. Subió con los pies heridos, el cuerpo quebrado, y el alma desnuda. Frente al espejo, no vio gloria, ni grandeza, sino algo más aterrador. La posibilidad de ser más, de sanar, de romper el ciclo. No huyó, no saltó, tampoco bajó de inmediato. Permaneció 3 días y 3 noches, en silencio, hasta que la montaña le habló, pero no con palabras. Le mostró visiones de lo que vendría, el sufrimiento de los pueblos, las guerras por ideas muertas, el olvido del alma, y le dio una tarea. Baja y recuerda, le dijo, recuerda por todos los que olvidaron. Desde entonces, fue llamado el primer reflejado. No fundó un imperio, no escribió ningún libro, solo caminó, de aldea en aldea, tocando el corazón de quienes estaban listos para despertar. Algunos lo trataron de loco, otros lo llamaron santo, pero él solo respondía con una frase: la montaña vendrá a ti cuando tú vengas a ti mismo. No todos los elegidos han sido hombres. Hubo una mujer, de la cual solo se conserva su sombra en los cuentos orales. Era muda desde niña, nadie conocía su voz, pero su mirada hablaba lenguajes antiguos. La noche de la montaña llegó mientras todos dormían. Ella sintió la llamada, y partió sin despedirse. No se sabe cuánto tardó. No se sabe si encontró monstruos, o si los monstruos estaban dentro de ella. Lo que se sabe es que subió, y miró el espejo. Allí, vio todas las veces en que se negó a sí misma por encajar, todas las palabras que nunca dijo, todos los momentos en los que su alma gritaba y nadie escuchaba. Pero también vio su fuerza, su fuego, su verdad. No lloró, no tembló, solo aceptó. Cuando bajó, no habló, nunca lo hizo. Pero donde caminaba, los árboles reverdecían, los enfermos se sanaban, y los niños dormían en paz. Muchos le ofrecieron tronos. Ella los rechazó con una sonrisa. A su muerte, su cuerpo desapareció, y desde entonces, en las noches sin luna, se dice que su silueta camina cerca de la montaña, esperando guiar a quien esté listo para subir. Pero no todos los que suben están listos. Hay quienes lo hacen por orgullo, por deseo de poder, por vanidad espiritual. La montaña los deja subir. El espejo los recibe, pero no les devuelve la imagen. Los consume, y esas almas errantes vagan por los planos intermedios. Sin forma, sin recuerdo, sin dirección, se convierten en susurros, en voces que confunden, en sombras que acechan los caminos de quienes buscan ascender sin haber descendido antes. Por eso, los sabios enseñan: antes de mirar el espejo, mira tu corazón. Antes de subir a la montaña, baja a tus raíces. La verdad no castiga, pero te exige estar desnudo. Una antigua profecía olvidada dice que, en una noche lejana, cuando el mundo esté al borde del colapso espiritual, la montaña aparecerá por última vez, pero esta vez no para juzgar, sino para abrirse, y quienes hayan mirado el espejo y no hayan huido, subirán no como buscadores, sino como guías, y desde la cima, no bajarán solos, bajarán con el canto original, el sonido perdido que puede despertar a las almas dormidas. Ese día, la humanidad recordará. El paso de los siglos no borró la leyenda, la cubrió de silencio, pero no de olvido, porque el alma recuerda lo que la mente entierra. En algunos pueblos remotos, los ancianos todavía repiten cuentos frente al fuego, historias de quienes desaparecieron una noche y regresaron distintos, o no regresaron jamás. Y todos esos relatos, en sus variantes y contradicciones, comparten un mismo elemento:
La montaña. Siempre la montaña. Oscura, sagrada, imposible. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. Porque casi nadie lo recuerda. No hay una sola montaña. No, hay muchas. O tal vez, una sola que cambie de forma. Una presencia sagrada que se desplaza a través de planos. Un ser que no camina, sino que respira en distintos puntos del tiempo. Una entidad geográfica con conciencia propia. Cada civilización la ha conocido bajo un nombre distinto. Los chamanes antiguos la llamaban Yalatenu, el aliento de la tierra. En textos olvidados de los sumerios, se menciona una escalera de sombra que conecta los reinos del alma. En manuscritos gnósticos destruidos, se habla de una puerta negra que aparece solo a quienes han tocado el límite de su dolor. Y entre las culturas que ya no tienen voz, hay vestigios tallados en piedra. Figuras que muestran un espejo que no refleja el rostro, sino una llama, la misma llama. Pocos lo saben, pero el espejo en la cima de la montaña no es un objeto. Es un ser, una inteligencia silenciosa, nacida cuando el primer corazón humano deseó conocerse. No es castigo, no es prueba, es reflejo puro. Pero no todos los reflejos están listos para ser vistos. El espejo ha llorado. Sí, porque ha visto a miles quebrarse. Ha sido testigo de la fractura de incontables almas, de la desesperación de quienes creyeron ser luz, pero no soportaron su propia oscuridad. Y sin embargo, espera, es paciente, porque sabe que llegará un día en que uno, solo uno, soportará la visión completa sin romperse. Y ese día, la llama del espejo abandonará la cima y arderá dentro del elegido. Hubo un hombre que llegó hasta la base, pero no subió. Se sentó frente a la primera piedra de obsidiana. Cerró los ojos y entendió que la montaña no era el destino, sino el espejo era el mismo. No fue necesidad, fue comprensión. Dicen que su cuerpo se volvió humo y se mezcló con la piedra, que ahora su conciencia vive en los peldaños, susurrando verdades a quienes ascienden. Él enseña otra lección, que el camino más corto a la cima no siempre es hacia arriba. La montaña sigue apareciendo, una noche cada siglo. Algunos la ven en desiertos, otros en cuevas, unos pocos en sus sueños más vívidos, esos que parecen más reales que la vigilia. Todos los que llegan llevan la misma pregunta en el pecho: ¿quién soy realmente? Y esa es la única llave que abre el reflejo. No hay ritual, no hay fórmula, solo esa pregunta, lanzada con honestidad al abismo del ser. Una nueva noche se aproxima. Las señales están por todas partes, aunque los distraídos no las notan. Las aves cambian su canto. Los relojes fallan a la misma hora en distintas ciudades. Los espejos se empañan sin motivo. Y hay niños que, de repente, dibujan escaleras negras que se elevan hacia lunas desconocidas. La montaña está por volver. Y no viene a juzgar, viene a recoger memorias. Viene a despertar a quienes han dormido durante vidas. ¿Serás uno de ellos? ¿Escucharás el susurro? ¿Te atreverás a dejarlo todo atrás para encontrar lo único que nunca se perdió? Porque la montaña no se busca, ella te encuentra. Y cuando lo hace, no te exige fe, ni obediencia, ni sacrificio. Solo una cosa: que estés dispuesto a verte, a recordar. Y si puedes sostener esa visión, si no huyes, si no te quiebras, entonces tú también serás uno de los que baja en silencio y cambia el mundo sin hablar. Hay quien afirma haber oído una voz mientras subía la escalera. Una voz que no viene de fuera, sino de entre los propios huesos. Una voz antigua, femenina, ni joven ni vieja, ni dulce ni severa, pero más real que el propio cuerpo. No todos la oyen, solo los que caminan con el corazón temblando y el alma abierta. Ella dice: has subido antes, has olvidado, pero tu alma recuerda. Cada ascenso es un reencuentro contigo. Y esas palabras abren memorias que no son de esta vida. Recuerdos de otras montañas, otros reflejos, otros juicios. Porque la montaña no juzga una vez. Juzga cada vez que estamos preparados para volver. Una vez, hace siglos, o tal vez solo unos ciclos de luna atrás, un niño llegó a la montaña. No lo llevaron, no lo guiaron. Simplemente fue. Apenas sabía hablar, pero ya cargaba heridas invisibles. Ausencias, dolores que ningún adulto había notado. Ascendió sin miedo, jugando, como si los peldaños de obsidiana fueran ramas de un árbol que conocía. Cuando llegó al espejo,
No hizo preguntas. Tampoco esperó respuestas. El espejo lo miró. Y él sonrió. Vio sus vidas pasadas. Sus futuros posibles. Y no se estremeció. Solo dijo, «Ya lo recordé». Y bajó con una flor que nadie supo de dónde sacó. Una flor que no se marchitaba. Que curaba con solo olerla. Y que solo florecía en las manos del inocente que ha recordado quién es. Desde entonces, la historia del niño se repite en los susurros de los sabios. El que sube con juego, baja con verdad. Se dice que hay un tipo de reflejo que pocos han visto. Un instante en que el espejo no devuelve ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, sino el origen, un destello, una imagen sin forma que vibra más allá del entendimiento. Y quienes logran sostener esa visión, quedan marcados por siempre. Lloran sin lágrimas, gritan sin sonido, y después, callan. No pueden explicarlo. Solo viven distinto, como si un fuego invisible les ardiera dentro. Pero no quema, purifica. A esas personas, el mundo moderno las llama locas, raras, visionarias o poseídas. Pero en la lengua olvidada de los antiguos, se les llama los que han sido tocados por el origen. No se sabe si la montaña es un puente, una prueba o una herida en la tela del universo. Lo que sí se intuye es que no forma parte de este mundo. Solo lo roza. Aparece una noche cada siglo no porque ese sea su ritmo, sino porque la humanidad necesita ese tiempo para olvidar lo suficiente y luego volver a recordar. Es la pausa entre respiraciones cósmicas, el silencio entre notas de una melodía olvidada. Una pausa que nos da la oportunidad de volver a elegirnos. Y ahora, la noche se aproxima. Las señales ya están en marcha. No hace falta mirar al cielo, sino al corazón. Los que han callado ahora sienten la urgencia de hablar. Los que han vivido dormidos empiezan a soñar distinto. Los espejos se agrietan sin motivo. Las noches pesan más. Y el nombre de la montaña, aunque no pueda pronunciarse, vibra silencioso en los pechos de los que están listos. No se trata de ir hacia ella. Se trata de recordar que ya estás en ella. Porque esta vez, la montaña no aparecerá allá lejos, sino dentro de cada uno. La escalera no será de obsidiana, sino de decisiones. Y el espejo no estará en la cima, sino detrás de tus ojos. Cuando todo esté en silencio, y el mundo se detenga por un instante. Cuando el cielo tenga ese color imposible, y el aire se sienta más denso, entonces lo sabrás. La montaña ha vuelto, y tú, como en todas las vidas anteriores, tendrás que decidir, ¿vas a subir o vas a dormir un siglo más? Hay algo que nadie termina de entender sobre el espejo. No fue hecho, no fue tallado, ni forjado por dioses, ni soñado por hombres. No tiene borde, ni fondo, no se puede romper, porque no es materia. El espejo nació con la primera chispa de conciencia, cuando la primera criatura pensante se miró a sí misma y preguntó, ¿qué soy? Ese instante de duda, ese rayo de lucidez, dio origen al espejo, un punto de intersección entre el alma individual y el todo. Desde entonces, el espejo busca, atrae, llama, no con palabras, sino con vibraciones, con silencios que se sienten como vértigo, con preguntas que laten en el pecho y duelen en la médula. Por eso, el espejo no muestra lo que deseas ver, sino lo que necesitas. Y muchos no están preparados. No está claro si fue siempre así, o si surgió como respuesta al dolor de los reflejados que se quebraron. Pero desde hace siglos, hay un guardián. No impide el paso, no juzga, no amenaza, solo observa. Está de pie en el último peldaño antes del espejo. Sus ojos, dicen, no miran hacia afuera, sino hacia adentro del alma del viajero. Los sabios que lo han vislumbrado lo describen como una figura sin rostro, envuelta en una túnica que cambia de color según quien la mire. Algunos lo ven como un anciano, otros como un niño, otros no lo ven en absoluto, pero sienten su presencia, como una presión en el pecho, como si una mirada antigua los estuviera sopesando. El guardián no habla, solo extiende una mano abierta, y si no estás listo, no podrás dar el paso final. Te quedarás allí, en el borde, al filo del reflejo, incapaz de avanzar, incapaz de volver. Muchos han caído de rodillas ante él, otros han huido, y algunos pocos han sido abrazados. No se sabe qué ocurre dentro de ese abrazo.
solo que quienes lo reciben bajan transformados, con un brillo en la mirada que no pertenece a este mundo. Una vez cada tanto, hay quienes no viajan con los pies, sino con el alma. Mientras el cuerpo duerme, la conciencia se libera, y es llamada por la montaña. Estos soñadores no la ven como una estructura física, sino como una vibración que toma forma en su interior. La escalera no está fuera, sino que atraviesa su pecho, y cada peldaño es un recuerdo, una emoción, una parte de sí que deben enfrentar. No hay piedra, no hay viento, solo luz y sombra mezcladas. Cuando llegan al espejo, despiertan, pero no en su cama. Despiertan en sí mismos. Algo ha cambiado. Las palabras comunes ya no alcanzan. La comida les sabe distinta. El tiempo se ralentiza. Y el mundo, de pronto, parece más nítido y más frágil. Estos soñadores muchas veces callan. Temen ser incomprendidos, pero entre ellos se reconocen, como si un hilo invisible uniera sus almas. Ellos forman lo que los antiguos llamaban la hermandad silenciosa, los que han subido dormidos y bajado despiertos. Casi nunca ocurre, pero a veces, muy rara vez, dos almas ascienden la montaña al mismo tiempo. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque llevan fragmentos de una misma esencia. Son lo que los sabios llamaban almas espejo. Cuando estas dos almas llegan al espejo, algo distinto ocurre. El reflejo no se limita a lo individual. Se expande. Muestra no solo el yo, sino en nosotros. Muestra todas las vidas en que se han encontrado. Los hilos invisibles que los unieron. Las promesas hechas y rotas. Las heridas compartidas. Las decisiones que uno tomó y afectaron al otro, aunque nunca lo supieran. A veces se abrazan, a veces se gritan, a veces no soportan la visión, y huyen en direcciones opuestas, pero se permanecen juntos frente al espejo. Si se sostienen, si no apartan la mirada del dolor ni del amor que los une, entonces el espejo les entrega algo más, una nueva llama, una chispa no individual, sino compartida, y con ella, una tarea, bajar y recordarle al mundo que nadie está solo. Nadie recuerda su nombre, porque él mismo lo olvidó antes de emprender el viaje. No quería llevarlo consigo. Dijo que un nombre es como una máscara, y que uno no debe subir con máscaras. Vivía en un pueblo que ya no existe, en una tierra devorada por la arena y el tiempo. Era un sanador. Conocía las plantas, curaba fiebres, le hablaba a los huesos. Pero una noche, cuando la luna sin nombre brilló por detrás de las montañas visibles, supo que su tiempo había llegado. No porque quisiera respuestas, no porque buscara poder, sino porque llevaba algo dentro, algo que debía entregar al espejo. Los sabios del pueblo intentaron detenerlo. Sabían que ningún mortal había subido en sus condiciones, porque él estaba muriendo. Una enfermedad antigua le carcomía el cuerpo por dentro. El dolor lo perseguía, día y noche. Cada paso era una batalla, cada aliento, un incendio. Y aún así, partió. Sus pies sangraban antes de llegar a la base. Su respiración era un susurro. Pero sus ojos brillaban. No llevaba provisiones. No pidió ayuda. Solo un bastón. Y un silencio más fuerte que cualquier plegaria. Subió sin prisa, como si conociera cada peldaño de otras vidas. Y al llegar al último, el guardián no lo detuvo. Porque quienes suben con la verdad ya en el pecho, no necesitan permiso. Frente al espejo, el viajero no pidió nada. No deseó curarse. No imploró perdón. Solo abrió los brazos y susurró: «Recibo lo que soy». Y en ese instante, el espejo no mostró imágenes. No hubo visiones, ni futuros, ni pasados. Solo una luz, una sola, intensa, cálida, silenciosa. Dicen que se fundió con ella, que su cuerpo no cayó, sino que se volvió polvo de estrellas, mezclándose con el reflejo. Desde entonces, algunos que suben aseguran ver una figura luminosa junto al espejo. No dice nada, no interviene, solo observa. Pero quienes lo ven, bajan distintos, porque han sentido el eco de un alma que no quiso salvarse, sino entregarse. Pero no todos los que bajan son vistos. Algunos descienden sin dejar huellas. Se vuelven viento, aroma en los jardines, susurro en los oídos de los que dudan. No regresan como humanos, regresan como señales. Y tú los has sentido.
en esos momentos en que ibas a rendirte. Y de pronto, recordaste algo sin saber por qué. En esas lágrimas que caen sin razón aparente. Como si una parte de ti supiera algo que tu mente aún no comprende. Esos son los que bajaron. Y aún te acompañan. Ahora lo sabes. La montaña vendrá. La luna sin nombre aparecerá. Aunque no todos la vean. Porque la verás no con los ojos, sino con el alma. La escalera está allí, esperando, pero ya no es de piedra. Es de elecciones. Cada paso es una renuncia. Cada peldaño, una verdad aceptada. Y en la cima, el espejo, no busca juzgarte. Busca que recuerdes. Que recuerdes por qué viniste. Que prometiste antes de nacer. A quién debes perdonar. Y quién eres, más allá del nombre, del cuerpo y del miedo. ¿Subirás? ¿Cruzarás la niebla del mundo? ¿Te atreverás a verte, sin máscara? Porque el reflejo no miente. Pero si lo sostienes sin quebrarte, si lo abrazas, entonces algo en ti se encenderá. Una llama, la misma que guió al niño, al sanador, al primer reflejado. Una llama que no se apaga. Y que tú, si tú, llevarás de regreso al mundo. Y con ella, harás recordar a otros. Porque el viaje nunca ha sido solo tuyo. Siempre ha sido por todos los que aún duermen. Dicen que cuando el siglo está a punto de girar, la tierra tiembla en silencio. Los árboles inclinan sus copas. Las aguas se aquietan. Y el aire se carga con un susurro que no proviene de ningún lado, pero que todos sienten. Ese susurro no dice palabras. Es una emoción, una nostalgia de algo que no se ha vivido, pero se ha soñado miles de veces. Y en medio de ese silencio, la montaña aparece, no como antes, no en un punto oculto del mundo. Esta vez, la montaña se manifiesta en todos los lugares al mismo tiempo, porque la humanidad ya no necesita un camino externo, sino un despertar interno. Los que sienten el llamado, no parten, se detienen, cierran los ojos, respiran, y la ven, no con los ojos, sino con el alma. Y entonces comienza el ascenso, pero esta vez, no suben solos. Las voces de los que bajaron antes los acompañan en forma de viento, de intuición, de fuego en el pecho, y uno a uno llegan al espejo. Algunos tiemblan, otros ríen, otros caen de rodillas sin entender por qué. Pero hay uno que se mantiene firme, uno que no huye, no negocia, no implora, solo se ve, completamente. Y cuando eso ocurre, el espejo se rompe, no en 1000 pedazos, sino en una sola explosión de luz. El reflejo ya no es necesario, porque quien se ha visto por completo, ya no necesita espejos. Ese instante, ese solo instante, cambia todo. La montaña no desaparece, se disuelve dentro de cada ser humano, se convierte en parte del corazón, del aliento, de la mirada, y con ella, la llama, una llama que no quema, pero transforma, una llama que no impone, pero revela, una llama que susurra en cada acción, en cada gesto, en cada encuentro entre dos almas. Antes de desvanecerse para siempre, la montaña deja una última frase escrita en el aire, visible solo para los que se atrevieron a subir. No vuelvas para contar lo que viste, vuelve para vivirlo, para encenderlo, para ser el fuego que recuerde a otros que también pueden subir. Desde entonces, el mundo sigue pareciendo igual, pero ya no lo es. Hay niños que nacen con la memoria de la montaña, ancianos que despiertan llorando al recordar una luz sin forma, y personas comunes, en ciudades ruidosas, que un día se detienen en medio de la multitud, porque sienten que algo arde dentro, algo que los llama a mirar hacia adentro. No hay templos, no hay profetas, solo caminantes, que han subido, bajado, y caminan ahora entre nosotros, como brasas vivas, tocando el alma de quienes están listos para encenderse, porque el tiempo de los espejos terminó, y comienza el tiempo de las llamas. Tal vez, al escuchar esta historia, algo dentro de ti también se removió. Tal vez no lo puedas explicar. Tal vez no se trate de creer, sino de recordar, porque esta no es solo una historia. Es un eco, un susurro antiguo, que te ha seguido vida tras vida, esperando el momento en que dejarías de mirar hacia afuera, para subir. Al fin, dentro de ti, la montaña no vendrá a ti esta vez, porque ya está en ti, y el espejo ya te está mirando. ¿Te atreves? Cierra los ojos, respira, y da el primer paso.
Nosotros ya te esperamos. En la cima,